Dios te bendiga en este día. Esta palabra es para ti. Un camino más excelente. La palabra de Dios nos dice a nosotros en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Si nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios, en el segundo viaje que el apóstol Pablo hace por aquellos lugares de Macedonia y por aquellos sitios, vemos que él conoció una ciudad llamada Corinto. De ahí es donde surge la iglesia de los Corintios. Y él le escribe en una de sus cartas, en la primera, diciéndole que él no quería que ellos ignoraran los dones espirituales. Y le tiene que explicar que antes ellos andaban en ignorancia, pero que ahora Dios no quería que ellos andaran en ignorancia. En el momento en que Pablo está hablando con ellos, Pablo le empieza a hablar de tres cosas. Le habla de lo que son los dones, los ministerios y las operaciones, dejando ver el apóstol que hay una diversidad en el cuerpo de Cristo, pero que aparte de esa diversidad, Él quiere que nosotros estemos unidos. Él quiere la unidad en medio de la diversidad en el cuerpo de Cristo. El problema es que muchos miembros del cuerpo de Cristo quieren hacer lo que no le toca, y lo que le toca hacer no lo quieren hacer. La Biblia es muy clara y es muy específica. Y a mí una de las cosas que me gusta es que el apóstol Pablo, lo primero es que viene del ámbito natural para llevarnos al ámbito espiritual. Y él empieza a decirle a ellos que hay 9 dones que son dados por el Espíritu de Dios. Pero lo que me llama la atención es que a partir de ahí él empieza a hablar sobre cómo es el cuerpo humano. La esfera humana empieza a hablar sobre eso. Y después que él termina con esto, podemos ver cómo después que el apóstol Pablo termina con lo que es la comparación del cuerpo, él pasa a lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo y empieza a decir que él estableció a apóstoles, estableció maestros, establece a profetas, él establece a gente que hace milagros, que sana, y dice a los que ayudan, a los que administran y a los que tienen don de lengua. Nosotros hemos invertido los papeles y hemos tomado a la persona que habla lengua como alguien espiritual, como alguien llamado por Dios por encima o en primer lugar, ¿verdad? Por encima de los demás, y estamos bastante equivocados. Dios tiene un orden. Dios levantó a los apóstoles con un objetivo, y levanta cuando alguien tiene una misión apostólica, un ministerio o un llamado apostólico, Dios lo llama con un propósito en concreto. También Dios levanta a profetas con un objetivo específico y concreto. Yo no creo que hay profetas antiguo testamentarios, porque no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Pacto. También no creo en que los apóstoles que pueden caminar hoy en día son apóstoles conforme a lo que eligió el Señor, pero sí hay personas que tienen ese llamado. Entonces, luego dicen los maestros son importantísimos, que son los mismos pastores, son maestros. O sea, un pastor debe ser maestro, pero no todos los maestros son pastores. Entonces, podemos ver que después de eso nos dice a nosotros los que hacen milagros. Esa gente los ha puesto Dios. A los pastores los ha puesto Dios, a los profetas los puso Dios, a los apóstoles los ha puesto Dios. Y luego, después de ello, dice que los que hacen milagros, los que sanan, luego están los que ayudan. Es Dios quien los coloca, y a mí me llama mucho la atención los que administran y los que tienen don de lengua. Todo este grupo, este conglomerado de diferentes ministerios y operaciones dentro del cuerpo de Cristo me hacen a mí entender que Dios tiene un propósito y tiene un plan con su iglesia, y a cada persona lo ha puesto en su lugar. Hay gente que no le gustan someterse, hay gente que no le gustan estar donde Dios los ha llamado. Ellos quieren
bendito sea Dios, estar en una posición de hablar en lengua y decirle al profeta, decirle al apóstol, decirle al pastor, decirle al maestro lo que tienen que hacer. Están bien, pero bien equivocados. Nosotros tenemos que entender que cada persona tiene que ocupar su lugar. Si bien es cierto que nosotros no podemos enseñorearnos de nadie, si bien es cierto que nosotros no podemos abusar de ninguna persona, tampoco nadie está autorizado a irrespetar el orden que Dios ha establecido. Por lo tanto, un camino más excelente es que nosotros podamos entender, como Pablo deseó que los corintios entendieran, que hay un orden, y que la palabra misma pregunta: ¿todos son apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Todos tienen don de milagros, de sanidades? ¿Hablan todo en lengua? ¿Interpretan todo? Como la respuesta es obvia, usted podrá entender. Haga lo que Dios le llamó a hacer. Camine en el camino más excelente. Déjese usar por Dios. Sea humilde. Camine bajo principio de autoridad. Pero ante todas las cosas, haz las cosas en amor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si esta palabra te ha sido de bendición, no te quedes con la bendición. Sé parte y comparte la bendición del Señor. Dios te bendiga y que Dios te guarde.